Bienvenidos a Hilos Viajeros. Bienvenidos al mundo de los inmigrantes exitosos en el mundo. Todo empieza desde el ser, desde el sentir. Lo que nos mueve es un sentimiento. The amazing vanilla ice. Well, the way you said that Ice, is ice, amazing. baby. Totally. Ice, Vanessa. ice, baby. Too cold, too cold. And with a marvelous designer, Tina Olari. Hello, Tina, how are you? Hello. I'm so glad it's a blah, blah, blah. Gracias, mi amor. Vero, nosotras dos tenemos mucho en común. Bueno, venimos de papás separados, venimos de Latinoamérica. Somos un poco rebeldes, con causa o sin causa, todavía no lo sabemos, pero creo que todo esto nos ha hecho las mujeres que somos hoy. Somos mujeres exitosas, somos migrantes, emprendedoras y ayudamos a la comunidad donde estamos y a gente que está también fuera de nuestros países en este momento. Y me gustaría un poquito que nos contaras de ti. Para empezar, somos rebeldes con causa. Sin causa, jamás. Venezolana de nacimiento, nací en Caracas y bueno, ahora me encuentro en Bélgica desde hace ya 10 años. Pasé primero por España, donde viví 11 años, o sea que tengo un total de 21 años fuera de Venezuela, mi querida tierra, ¿no? Y vengo de padres divorciados, de una familia que se rompió cuando tenía 14 años, pero que hoy día está muy, muy unida. Pero sí, esa rebelde con causa me ha hecho ser más empática, sobre todo en el país que me acoge, que es Bélgica, hoy día integrada en el tema de la cultura belga, ¿no? Mi esposo es belga. Culturas se han fundido en mí, han hecho la persona que soy hoy día y gracias a esto hago lo que hago para incentivar también a las mujeres que vienen y que les cuesta ese cambio, porque el cambio no es de la noche a la mañana, es diario y eso es lo que me ha motivado a mí a ser la persona que soy, ¿no? Empática, y he ido haciendo, he cumplido mis sueños aquí en Bélgica. Tus valores más grandes es que tú haces que el mundo se conecte, así como lo haces con tu familia por medio de un grupo e internet, pero lo has hecho y lo has logrado en Bélgica con una comunidad estupenda y a partir de muchos países te has unido para apoyar exactamente a todo este inmigrante que necesita este empuje, esta sonrisa, este cambio, este sabor latino que tenemos, y eso es lo que lo hace muy interesante. La vida son diferentes tonos, que a veces no nos gusta el tono, no sabemos cómo bailarlo, pero nos toca, ¿no? Porque es la vida misma y nos empuja hacia ella. Entonces yo pienso que para poder ir bailando en la vida para darle ese sabor, ese toque de sabor, yo creo que lo primero es estar abierto y dispuesto a aprender. Entonces para hacer eso yo tengo que tener conciencia de quién soy, conciencia de lo que me gusta y conciencia de que todo puede ser distinto, ¿no? Y cuando yo tomo las diferencias no como algo en contra, sino algo que me está agregando para ser mejor, yo veo toda esta música distinta. Me parecía que Bélgica, el clima era horrible, la comida era horrible, los belgas eran horribles y todo es horrible. Casada con un belga y con una hija, por supuesto, tenía esa actitud. Y fue cuando me di cuenta que era yo la que tenía que tomar responsabilidad de lo que estaba pasando, de que ya yo estaba viviendo en un sitio que lo habíamos escogido por A o por B,
y que tenía que hacer algo. O sea, tomé la responsabilidad en mis manos para decir, bueno, voy a dar lo mejor de mí. ¿Y qué es lo mejor de mí? La intención de aprender. De aprender, por ejemplo, a querer el clima. Aprender a vestirme, si tengo frío, pues me pongo una ropa que me abrigue bien para no tener frío. Antes decía, ¿por qué la gente sale si está lloviendo? Entonces imagínate, no saldremos nunca, ¿correcto? Entonces todo esto fue un cambio, pero el cambio empieza en uno. Eso es lo que queremos compartir y decirle a todos, no te sientas solo. Todos hemos pasado por lo mismo y estamos aquí para ti y estamos aquí para oírte. Te podemos ayudar obviamente a través de charlas, a través de cursos, a través de que una llamada o un chat decir, mire, me siento perdido hoy, y naturalmente Verónica y yo siempre estaremos con ustedes, queridos audientes. ¿Y qué consejos le podrías dar a un migrante en este caso? ¿Cuál es el punto número 1 para esta receta de ser feliz en otro país? Siempre está ese miedo a lo desconocido, al no puedo, a esto es difícil. Esa es la curva de aprendizaje. Entonces, si estás allí, está bien, está bien. Quiero que sepas y que reconozcas ahora mismo dónde te encuentras. Y si tienes ese miedo, está bien, reconócelo, abrázalo, porque ese miedo te lo vas a tomar de impulso para poder salir adelante, porque cualquiera, todo el mundo puede salir adelante. Pero por ahí dicen que la maravilla o el éxito o las cosas grandes se logran después del miedo. Entonces tienes el miedo aquí, haces ese salto de confianza en ti porque eres grande y por eso puedes lograr lo que cada una de nosotras va logrando. Y como dijiste, nos hemos caído, pero nos volvemos a levantar. Seminario para Hispanas Emprendedoras. La comunidad que conecta y empodera a mujeres hispanas emprendedoras para ayudar a construir sus propios negocios y darle la visibilidad que se merecen. Bajo el lema Juntas es Mejor, ha logrado una comunidad de mujeres hispanas que trabajan unidas para superar cualquier obstáculo y crear sinergias maravillosas. Conexión con las personas es uno de los valores más grandes que tiene Vero. Vero, cuéntanos un poquito sobre todos este top 5 de todos tus valores que tenemos que tener, y tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos y estos valores arraigarlos para poder manejar el resto de los proyectos. Sí, tienes toda la razón con esto del conectar, ¿no? El conectar para mí es principal porque significa muchas cosas y de ahí salen esos top 5. El conectar es conectar contigo misma, con ese ser. Entonces no vale lo que tienes si no estás sano, si no sientes plenitud dentro de tu corazón. Entonces, ¿cómo siento esa plenitud? Conectando con el ser. Entonces, ser para hacer, compartir, y ahí está la conexión para luego tener, porque el tener es es como resultado sine qua non, es lo que viene cuando tú partes de ese ser, ¿no? Entonces conectas contigo, y a la hora de que tú conectas contigo y eres congruente, lo que piensas, sientes, dices y haces, pues entonces la vida va cambiando. Lo que pasa es que nosotros, para ser congruentes, es muy difícil, y a mí también. No creas que yo soy la mujer más congruente del mundo, porque no, a veces se me chispotea, como decimos, ¿no? A veces me veo, hasta mi mismo esposo me dice, ¿y la congruencia? Y yo me quedo así como, tienes razón. Entonces, esa conexión con tu ser te lleva a estar saludable, te lleva a conectar con los demás de forma empática, de forma que quieres crear lo que es el ganar, 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 donde vivimos todos aquí. Ganas tú, gano yo, gana el planeta, crea conciencia, tomamos responsabilidad de donde estamos viviendo. Entonces es un proceso. Entonces yo creo que es interesante todas las cosas bonitas que se van haciendo y cómo la gente se va apoyando, y esa es la forma circular, el dar y el recibir de la gran conexión basada en amor, y eso es muy bonito, es muy bonito. I think all of us are unique. We have a talent. My talent, I think,
is the power and the energy that I can show to the people to motivate them and be to achieve their dreams. Right. That's what I think. Y hay una cosa muy importante y muy linda que pasa cuando eres un extranjero y cuando llegas a estas nuevas culturas, y es que rompes un poco esos paradigmas. En ese momento puedes llegar a reinventarte a ti mismo y puedes despojarte un poco de todas estas creencias que nos han puesto, de estos temas culturales que nos han puesto. Y bueno, con eso mismo también trae muchas anécdotas. Con el paso de los años nos vamos volviendo más de aquí, de allá, de allá, de acá. Y bueno, yo siempre lo he nombrado y lo he dicho en 3 pasos. Los primeros 3 años venimos con los ojos abiertos, somos los observadores. De 3 a 6 no somos ni de mi país ni de acá, nos gustan todas las cosas pero no sabemos qué es, y después de los 6 años en adelante no somos más del país donde estamos viviendo, hemos adoptado muchas cosas de la cultura, nosotros le hemos dado cosas de nuestra cultura a esta nueva sociedad y nos hemos reinventado un poco, y creo que eso es uno de los valores más grandes que tenemos como seres humanos, que nos podemos adaptar y podemos llegar al planeta, podemos ayudarle a todo el mundo a que nos entendamos y estemos en una armonía. Así que cuéntanos un poquito una anécdota de este tipo de situaciones que pasan cuando llegas a Bélgica. Y es que mi madre me dice, tú ya no eres venezolana, tú eres belga. Y yo, perdona. Y por supuesto aquí para los belgas no soy nada belga, soy venezolana. Entonces, prefiero decir que somos internacionales, ¿vale? Yo soy internacional. Pero sí, se crea esa cultura internacional porque es la mezcla de esas culturas, de esas 2 culturas o hasta más, porque imagínate tanta gente que hay en estos países. Uno de los anécdotas que puedo decir son las agendas, ¿no? Yo creo que hablamos muchas veces del primer cumpleaños de Laura, invitamos al salón a todos los niños. Entonces, claro, mi esposo ya habíamos vivido en España y él estaba ya con esa cultura, ¿no? Entonces me dice, bueno, pero es que aquí no se hacen esas cosas. Bueno, pero yo soy venezolana, tú sabes, ¿no? Estaba como con la gringola. No, yo soy así, ok. Dave me dice, Verónica, tienes que poner el horario. Y yo, bueno, en Venezuela tú dices, llega, vamos a decir que empieza a las 3 para que lleguen a las 6, ¿no? Entonces me dice, ¿hasta qué hora? Y yo, pero ¿y cómo le vas a decir a la gente que se vaya? Entonces me dice, no, aquí es así. Aquí tienes que decir que es de 1 hora a 1 hora. Yo le digo, pero ¿cómo puede ser eso? La gente debe irse cuando sienta ganas de irse. Me dice, no, Verónica, la cultura es así. Entonces aquel choque de yo decir, ¿cómo es posible? No, eso no puede ser. ¿Cómo le vas a decir a la gente que se vaya? Y yo, tranquila, que ellos se van a ir porque es así. A las 3 en punto, 5 para las 3, estaban todos en fila, ¿ok? Dejando a sus niños. Los dejan todos, van, quitan las chaquetas, todo muy perfecto, se van. Y yo, ¿para dónde van? No se quedan. Y Dave, no, es así, ellos se van. Pero, ¿sabes? Me pareció tan fuerte todo esto, vivirlo. Entonces, suena tonto, pero para mí fue un cambio y fue un choque cultural porque no lo entendía. Entonces ya con el tiempo yo digo, wow, qué maravilla, me encanta, ¿sabes? Porque tú sabes exactamente a la hora que van a venir y a las 5 en punto, 5 minutos antes estaban todos recogiendo a sus niños, ya estábamos listos a las 5:05, ya estábamos preparados para marcharnos del sitio. Entonces yo digo, ¡qué bueno! La luz, he visto la luz, me encantó. Todo tiene que tener una estructura. Y eso es lo que a mí me gusta de esa parte estructural, agenda, planificación de los belgas o europeos. Bueno, todos estos hilos viajeros, todos estos rollos con tantas historias y con todo. Hay algo también muy importante, ¿qué es la noción del éxito para ti, Vero? Estoy recordándome cuando llegué a España, fui camarera. Estaba en un bucle de levantarme, ir a trabajar, ver televisión, dormir. Y por ahí comía, por supuesto, ¿no? Y era ese bucle. Y esa era mi vida. No, ese círculo sin sentido lo veo yo hoy día por tantas cosas que puedo hacer hoy
como fundadora de SHE, de la Sociedad para Hispanas Emprendedoras, y de la revista Business Fit, que empodera, ayuda y aporta a la mujer hispanohablante en esta parte de Europa, y no solamente ahora, sino en distintos países, ¿no? Y entonces tú ves esa trayectoria desde cero, porque si en aquel momento yo me hubiese sentido feliz como camarera y me hubiese sentido plena, no pasa nada. Pero en aquel momento no me sentía plena porque yo tenía en mi mente otras cosas, quería hacer otras cosas y no lo hacía por miedo, no lo hacía porque era mucho esfuerzo hacer un poco más que eso. Entonces ahí en realidad no me sentía exitosa. Entonces vengo a hoy día, vengo hasta aquí y digo, wow, ¿no? Cuando las personas me presentan o cuando voy a estas conferencias o cuando estoy dando una charla y me place y me llena y me siento plena, me siento alegre y contenta por lo que le estoy dando al otro o a la otra persona que está recibiendo cariño, amor, educación, lo que sea que esté recibiendo. Lo más importante de todo esto es que estemos enamoradas de nosotras mismas. Ese desarrollo que he ido dando de ser camarera, secretaria, manager y así sucesivamente, como lo hablamos en estos días, e ir subiendo y sentirme plena no porque haya alcanzado títulos o estudios, sino sentirme rodeada de gente tan linda como ustedes, como mi familia, como todas las que me rodean en SHE. Entonces para mí eso es éxito, porque eso te da salud, porque estás contenta, estás alegre, te sientes plena, te da salud, y aparte de eso estás haciendo lo que te gusta, es un trabajo que te encanta, entonces te da ese dinero para poder seguir ayudando a los demás y seguir creciendo. Entonces es ese círculo de satisfacción. El éxito depende de muchas cosas y creo que hay una parte también importante que resaltar. En los países del primer mundo, como lo llaman, los países desarrollados, cualquier profesión es valedera y es auténtica, no es mal vista. Yo soy arquitecta y ahora tengo un costurero, o sea, soy una costurera. De pronto en mi país, en Colombia, dirían, no, costurera, eso no está bien. Pero la verdad es que amé ser arquitecta, construí, hice mis cosas, fui muy feliz 10 años, tuve un equipo de trabajo espectacular, hicimos muchos proyectos, fui muy exitosa en lo que hice, y cuando vengo a este nuevo país empiezo nuevamente a reconstruir mi vida y todo, pero igual apenas nace mi hija, nace el costurero de Juanita, que ya después les contaré un poco de esa historia. Y con eso mismo también quiero decirles que cualquier cosa que hagas, igual si tienes una sonrisa y te sientes muy bien contigo mismo y puedes abrirte y decirte a ti la verdad contigo mismo, vas a hacer muchas cosas y va a ser mucho más fácil integrarte en este nuevo círculo y en este nuevo tema de migración y volver a las temas de las culturas que todos volvemos podemos vivir en el mismo planeta. Cualquier cosa que hagas, igual si tienes una sonrisa y te sientes muy bien contigo mismo y puedes abrirte y decirte a ti la verdad contigo mismo, vas a hacer muchas cosas y va a ser mucho más fácil integrarte en este nuevo círculo y en este nuevo tema de migración. Pero creo que una sonrisa cambia todo. Una sonrisa nos ayuda a abrir corazones, a abrir mentes, así no sepas el idioma, así no sepas cómo funciona en ese momento determinado formulario, pero nosotros podemos llegar con una sonrisa muy lejos. Cualquier cosa que estés haciendo hoy día, en donde estés, que te llene. Y si no es así, poco a poco velo cambiando, poco a poco, hasta que te sientas en plenitud. Ser rebelde con causa va más allá de 4 palabras, que podrían tornarse como un significado controversial, pero cuando se trata de buscar los sueños que tenemos, de hacerlos realidad, aunque el mundo entero y lo que pasa en nuestro entorno se vea como un no lo lograrás. Es allí donde tienes un mayor sentido, donde se convierte en esa fuerza, esa templanza y esa resiliencia para superar cualquier obstáculo que se cruce e inicia la construcción de un nuevo camino con una dirección al éxito.
y los viajeros.